Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 19 de febrero del año 2024. Estamos, hermano, como digo siempre, y quizá usted me va a escuchar esto, decirlo repetidas veces en el programa. Estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles. Debo decirle que, recordarle, mejor dicho, que todo esto que estamos viendo comenzó, aunque se venía trabajando ya eh, el gobierno preconcebido se venía trabajando ya de unos años atrás, especialmente en el gobierno de Obama. Y en el cambio de gobierno que hubo en el 2020, comenzó con mucho auge todo lo que ahora vemos que se quiere implantar y que de alguna manera ya se está implantando, solamente que hay algunos que no lo notan porque es en Estados Unidos en donde está lo fuerte, en donde se están implantando nuevas leyes, y es en Estados Unidos, como le he dicho, la plataforma del nuevo orden mundial. Lamentablemente, debo decirle, hay quienes no lo consideran serio, hay quienes no lo ven con la importancia que se le debe dar. Pero estaba viendo antes de entrar en el programa cómo se está promoviendo la pedofilia aquí en Estados Unidos. Fue con el cambio de gobierno que comenzó fuertemente todo lo que tiene que ver con el LGTBQ, etcétera. Y claro, ya lo hemos dicho en programas anteriores, lo que se avecina, dijimos, y que ahora ya vemos, ya está llegando con mucha fuerza, es la pedofilia. Es triste verdaderamente, es lamentable ver cómo el diablo está usando a líderes en el gobierno para tales aberraciones. Esto solamente nos permite entender los días de Noé y entender mucho más lo que es Sodoma y Gomorra. Aunque los días de Noé lo deja claro, dice que muchos se iban a estar casándose y dando en casamiento. En medio de todo lo que estamos viviendo, especialmente aquí en Estados Unidos, que es uh, elecciones, hay elecciones en este año, y que están preparando muchas cosas fuertes, que cambios que van a hacer en muchas cosas de mayo en adelante. Creo que nosotros como hijos de Dios, lo único que nos queda y que tenemos que hacerlo siempre, de hecho, desde que venimos a Cristo, fue un llamado que nos hizo el Señor a, al Evangelio y a hacer ese cambio en nuestra vida. La única razón por la cual el Señor estableció ministros, tuvo el cuidado de dejarnos 66 libros, para que aquellos que venimos a Cristo fuéramos instruidos, pudiéramos entender cuál es el deseo del corazón de Dios. Pero una cosa que me ha martillado muy fuertemente, siempre lo ha hecho, pero creo que hoy es uno de esos días en donde, al ver esas noticias, por ejemplo, que salen de cómo se está promoviendo la pedofilia en las universidades, es aberrante porque estamos viendo cómo la justicia se ha corrompido, y, y ahora el culpable es libre y
inocente es metido a la cárcel. ¿Qué va a pasar cuando ahorita hemos estado viendo cómo ha aumentado la criminalidad, la violencia acá en Estados Unidos y cómo en otras naciones no se ve tanto, con excepción de Canadá y Francia, Inglaterra, Reino Unido y muchas naciones europeas, pero en América Latina casi no se ve. Y debo recordarle que América Latina es en donde hay más cristianismo que en muchos lugares, con algunas excepciones que donde hay en la nación de Corea, en China, la gran mayoría de cristianismo está oculto al gobierno. Hay religiones como el Falun Dafa, algo así, pero el cristianismo, hay mucho cristianismo, claro, pero nada comparado con lo que es América Latina. Es por eso que los ojos del enemigo están puestos en América Latina. Y claro, el sistema va a tomar primeramente lo que es América Latina, luego Europa, y de ahí se va a extender todo, ¿no? Como se está extendiendo. Pero vemos en realidad algunas cosas que están pasando en Estados Unidos que no están pasando en otras naciones. Y por eso es que muchos desconocen lo que verdaderamente se está manejando en esta nación. Y al poder darnos cuenta de cómo esto ya no lo frena nadie, esto se va expandiendo y se va expandiendo, recordándole que la Escritura dice claramente que a este personaje llamado Anticristo, según la profecía de Daniel, dice que todo lo que haga prosperará en su mano. Claro, por permisión divina. Todo lo que haga prosperará en su mano. Quiere decir que los cambios que se hagan se van a hacer para bien del sistema que se va a implantar, para beneficio del sistema que se va a implantar. Todo lo que este personaje por medio del sistema está haciendo lo va a lograr porque viene con el sello de victoria. Entonces nos damos cuenta que nosotros como hijos de Dios tenemos la opción de tener victoria en medio de tanta corrupción, tanta violencia, tanta maldad, tanta mentira, tanta depravación, tanta aberración y que estamos viendo, y que como padres tenemos que ponerle más atención a los hijos, y creo que como ministros tenemos que ponerle más atención a lo que enseñamos, y como oveja pues hay que tener un corazón receptivo y ponerle más atención a lo que nos enseñan, y que lo que nos enseñan llevarlo a la práctica. Lo que quiero, hermano, tratar con usted en esta noche es algo muy simple, muy sencillo, pero es esencial, es fundamental, es vital en nuestra vida. Son tres palabras que han hecho eco en mi corazón: lo que es fundamental, porque es el fundamento; es esencial porque es la esencia; y es vital porque es de vida o muerte. Lo que está de por medio, nuestra fe; lo que está de por medio, nuestra salvación. Y creo que en medio de tanta maldad, tanta corrupción, tanta torcedura,
tanta aberración, hermano, nosotros lo único que tenemos que hacer es apegarnos al Espíritu Santo, bendito sea su Santo Espíritu, y apegarnos a su palabra. Hoy no quiero hablarle, hermano, de las características del anticristo, pero hay mucho que hablar de eso, lo cual con el correr de los días lo seguiremos haciendo. Yo quiero hablarle, hermano, el título que le he puesto a esta enseñanza es la fuerza de los valientes. La fuerza de los... ¿En dónde radica la fuerza de los valientes? Josué capítulo 1 dice, sucedió que después de la muerte de Moisés, verso 1, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley, le vuelve a repetir, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esta es una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Hay algunas cosas aquí, amado pueblo, que me pusieron a meditar en este día. Nunca, escuche lo que le voy a decir, nunca un creyente ni un ministro ha tenido éxito en la tarea que Dios puso en sus manos, a menos que dependa enteramente del Espíritu Santo y de la palabra. Podrán haber iglesias, congregaciones que tienen gente, y podrá la iglesia tener un edificio, podrá tener el pastor una situación o una posición solvente financiera, holgada en las finanzas, pero eso no es señal de que esté teniendo éxito en la tarea que Dios le encomendó. Porque la esencia del Evangelio y el éxito del Evangelio no radica en que una iglesia tenga gente y tenga un edificio propio. Nosotros también lo tenemos aquí. Sino radica en la calidad de vida que esté viviendo el pueblo que allí se congrega. Porque muchas veces el enemigo ha engañado a muchos ministros, haciéndoles creer que porque tienen gente y tienen una posición financiera solvente, holgada, y porque tienen gente y un edificio, piensan que tienen éxito. Y no es así. Aquí en Carolina del Sur vemos iglesias grandes con gente. Pues la gran mayoría celebran lo que es Halloween. Y especialmente el pueblo anglosajón, el pueblo americano,
que tiene un evangelio un poco, quizá bastante libertino, porque para ellos bailar, tomar, no es ningún problema. El tener relaciones extramaritales, en el sentido quizá me equivoqué, extramaritales no, pero tener su pareja sin que se hayan casado, para ellos es normal. Aquí incluso las iglesias latinas acostumbran que si no están casados no hay ningún problema. Son cristianos, van a la iglesia, viven como pareja, pero no están casados. Y cositas así, americanos que celebran Halloween, el trunk or treat, que llevan la cajuela llena de dulces, la noche de Halloween, muchos hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia esas de americanas, y no hay ningún problema. Muchas veces, por ejemplo, movimientos bautistas que no creen en hablar en lengua, no creen en los dones, no creen en cobertura, no creen en danza, no creen en muchas cosas. Claro, creen en Jesucristo para salvación, pero lamentablemente eso ha hecho que muchos estén ignorantes de muchas verdades bíblicas. Y eso ha hecho de que el creyente se desprenda de la verdad como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Erran por falta de conocimiento. Y al estar leyendo este pasaje, de pronto salta a mi corazón. Hay dos cosas, hermano. Dos cosas que nosotros tenemos que hacer, que son, como digo, fundamentales, esenciales, vitales en nuestra vida como hijos de Dios. Y una de ellas es cuando el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Jordán siempre ha representado a la llenura del Espíritu, a la comunión con el Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. Esas son tres cosas importantes en la vida del creyente. En medio, insisto, de este mundo que cada día está más torcido, más corrupto, más malvado, y especialmente esta nación con tales leyes tan aberrantes, como le decía, porque están promoviendo ya la pedofilia, porque recuérdese que el anticristo viene de los musulmanes y para ellos la pedofilia es normal. Aunque yo no sé si ellos lo practican con niños, hablo de varones, no sé, pero sí está claro en su creencia que lo hacen con niñas, tal grado que hombres de 50, 60 se casan con niñas de 8 o 9 años, a la edad de 9 años las hacen su mujer. Entonces, pedofilia, y eso se está promoviendo aquí en Estados Unidos como la plataforma del nuevo orden mundial. O sea, las leyes que se están promoviendo son aberrantes. O sea, sin darnos cuenta, ya el sistema del anticristo ya se echó a andar con mucha mayor fuerza. Estaba gestándose a nuestras espaldas, escondidos, estaba preconcibiendo, pero ahora descaradamente ya lo están implantando. Y mucha gente no se da cuenta que en realidad ya el sistema ya está caminando. Y que cuando tome esa fuerza que tiene que tomar, mucha mayor fuerza, es cuando va a aparecer el personaje. Y nos damos cuenta, porque el sistema solamente está preparando el camino.
para cuando aparezca el personaje. Todo lo que estamos viendo en lo que concierne a la guerra de Rusia, Ucrania, la guerra de Israel contra las naciones árabes, eso es solamente la preparación a la apertura del cuarto sello, no sin antes aparezca el anticristo, que se va a presentar como si fuera Dios, sentándose en el templo como si fuera Dios. No se les va a presentar como Jesús, como Jesucristo, porque ni Israel ni los musulmanes creen en Jesucristo, porque todo va a ser anticristo, pero todos creen en Dios. Entonces, claro, si los musulmanes esperan a su Mahdi Mesías número 12, Israel también espera a su Mesías. Pero en medio de todo esto, las palabras resuenan en mi espíritu, lo que el Señor le dice a Josué: cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Repito, el Jordán siempre ha representado la llenura del Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. Y el Señor lo dijo claramente en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero cuando Él, dice en el capítulo 16, verso 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. La función principal del Espíritu Santo no es que hablemos en otras lenguas, ni que temblemos. No, la función principal del Espíritu Santo, y bendito sea porque lo necesitamos tanto, es que Él nos enseña la verdad, nos guía a toda la verdad y nos hará saber lo que habrá de venir en cuanto a todo lo que estamos viendo que está sucediendo, porque es profecía. Pero no solamente en cuanto nos hará saber en cuanto a escatología profética, los escenarios del fin, etcétera, sino también a decisiones que tenemos que tomar y cosas que tenemos que decir. Por ejemplo, Lucas 12:11 dice: y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. O sea, no es hablar por hablar, porque definitivamente en esa persecución que se avecina, muchos vamos a ir a parar a la cárcel por ser cristianos. El Señor Jesús lo profetizó. Comenzó en el libro de los Hechos, principio de dolores, pero ahora estamos en los dolores de parto, los dolores de alumbramiento, que son más fuertes todavía. Recordemos que en los días de Noé, cómo Noé vio que ya era tiempo de salir del arca. Estuvo enviando la paloma 3 veces. Dice, la escritura dice claramente que envió la paloma una vez, la paloma regresó, no tenía dónde posar su pie, la volvió a enviar y la paloma volvió a regresar y traía en una de las patas una ramita de olivo. Eso representa que ya era tiempo ya estaba secando el agua. Esperó otros 8 días y vuelve a enviar a la paloma y la paloma ya no regresó. Eso quiere decir que era la señal de que ya podía salir del arca. Entonces, ¿cómo vio Noé si no le permitían salir del arca? Con los ojos de la paloma, el Espíritu Santo. Y si la venida del Señor es como en los días de Noé,
Entonces tenemos que entender que la función del Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, y que eso solamente es a través de la comunión con Él, de la guianza del Espíritu, la comunión del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender es que no era solamente enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que habría de venir, sino cómo actuar, qué decir en el momento de enfrentar a toda esa gente o esos gobernantes o esas cortes o a esos jueces en donde el Espíritu Santo tiene que decirnos qué es lo que tenemos que decir. Recordemos que el Señor Jesús en su primera venida, ¿acaso no el Señor envió ángeles a la vida de José que le decían en sueños qué era lo que tenía que hacer? Alguien podría decir, sí, eran los ángeles, sí, pero José tenía que estar seguro que esos eran ángeles de Dios. ¿Y quién se lo hacía saber a José? El Espíritu Santo. Que aunque todavía no moraba dentro del hombre, si venía, hablaba y se iba. Hermanos, el Señor le dijo a Josué, mira, cruza tú este Jordán. Ya le dije que representa al Espíritu Santo. Pero aparte de eso, mire, le insiste del verso 6 en adelante. Le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Y le vuelve a repetir. Le dice, solamente sé fuerte y muy valiente, le dice otra vez en el verso 7. Pero le dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes ni de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley, vuelve a repetirle, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Y le vuelve a decir, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, le vuelve a repetir, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En el verso 7 le dice, para que tengas éxito donde quiera que vayas. En el verso 8 le dice, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Le dice, no te lo he ordenado yo. Y le vuelve a repetir, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es otra de las cosas que son fundamentales, esenciales y vitales en nuestra vida como cristianos en esta recta final de la iglesia. Porque la palabra valiente viene del hebreo aumatz. Yo se lo pronuncio así como está escrito, aumatz. Y esa palabra significa preparado mentalmente, lo cual significa bien doctrinados. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente para que verifiquéis lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces quiere decir que nosotros, en esta recta final, en medio de tantos vientos de doctrina, tenemos que estar, hermano, estar bien doctrinados, inamovibles de lo que hemos creído. Porque le dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas.
Verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Y le vuelve a decir, para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, hay dos cosas que son fundamentales, esenciales, vitales en nuestra vida como cristianos, en medio de tanta corrupción y tanta aberración que se está implantando, hermano. Es estar preparados mentalmente, bien doctrinados, inamovibles de lo que hemos creído. O sea, que nada nos mueva de lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha enseñado, que no nos hagan cambiar, sino que todo lo que nos enseñen, que nos lo enseñen con base bíblica. Porque si no hay base bíblica, entonces su fuente podría ser el hombre, porque hay doctrinas de hombres, o podría ser el diablo, hay doctrinas de demonios. Por ejemplo, Navidad es doctrina de demonios. 14 de febrero es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque es otro Dios. El día del conejo, el Easter Day, es doctrina de demonios, es culto al Astarte. Y no se diga el Hallelujah Nights, que es en Halloween. Y bueno, mandamientos de hombres, que en realidad el trasfondo al final es diabólico, porque si viene del hombre, el diablo mete sus manos. No pueden vivir juntos, no hay problema, no se casen. La Escritura dice claramente que parte de la doctrina de demonios es que los hombres prohibirán casarse. Ahorita no han prohibido casarse, pero eso ya viene a la vuelta de la esquina. Y abstenerse de alimentos que Dios, hermano, ha preparado. Tenemos nosotros que entender que estamos en un tiempo en donde los hombres y el diablo están metiendo sus manos tanto en cosas bíblicas, hermano, que mucha gente está cayendo en el engaño. Dice, por ejemplo, el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos. Y si son mentirosos, su fuente es el diablo, porque él es el padre de la mentira, que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse, eso está a la vuelta de la esquina, y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando de que están tratando de eliminar muchos alimentos, están creando comida sintética. Hermano, hay mucha comida sintética ya. Kentucky Fried Chicken, Chick-fil-A. Chick-fil-A es sintético. O sea, no es pollo genuino. Muchas hamburguesas, carnes, hermano, sintético. Muchas frutas, ricas, dulces, pero no traen semilla. Esa es toda la fruta que Dios creó, toda tiene su semilla. Muchas frutas que no tienen semilla. Entonces viene el tiempo donde van a empezar a prohibir muchas cosas, y lo más tremendo, no solamente los hombres, sino incluso hasta ministros que están cayendo en eso, hermano, porque muchos están cayendo ya en que no hay problema con ser LGTBQ, etcétera. Movimientos gloriosos como metodistas, repito, ya tenían, hermano, repito, digo porque en veces lo menciono seguido en mensajes para que podamos entender, pastoras transgénero, pastores transgénero. Entonces nos damos cuenta que tenemos que estar preparados, bien preparados doctrinalmente, que no podemos tragarnos cualquier cosa, que ahora lo que nos enseñes en los púlpitos tiene que tener su base bíblica, porque si no tiene base bíblica, entonces
Su fuente es el hombre, porque hay doctrina de hombres, mandamientos de hombres, pero que también hay doctrina de demonios en donde su fuente es diabólica. Y que si es doctrina de hombres, su fuente también es diabólica. Y valiente del hebreo amatz es preparados mentalmente, o sea, bien doctrinados, renovados en el espíritu de vuestra mente para que verifiquéis lo que es bueno, aceptable y perfecto. Doctrina. Preparados físicamente también, la palabra aumats. Preparados físicamente sobre los pies, o sea, parados firmemente. Que seamos como árboles plantados firmemente junto a las corrientes de las aguas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo del impío, ni anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores, sino que en la ley de Jehová medita y de día y de noche, exactamente lo que le dijo Josué, dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Qué está diciendo? Bien doctrinado junto a la corriente del Espíritu. Es la única manera de crecer, amado pueblo, y que no seamos niños engañados. La única manera de crecer es con doctrina y agarrados del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu, ser enseñados del Espíritu y ser guiados por el Espíritu para que nos haga saber qué está pasando, pues. Esa palabra, aún más, también aparece una palabra en inglés, espero decirla bien, steadfastly. Steadfastly, algo así, que significa no cambiar, significa no rendirse, significa convencido de lo que se está haciendo es lo correcto. Pero ¿cómo lo vamos a saber si estamos ignorantes espiritualmente? Me dice un hermano aquí, dice, los mesiánicos prohíben mariscos de cerdo y todo eso, pero ese no es el asunto. No son mesiánicos, claro, es doctrina, hermano, de demonios, pero ¿qué con todo lo que van a prohibir en cuanto a relaciones matrimoniales? O sea, ya no hay necesidad de casarse. Perdón, ya no hay necesidad de casarse y hay que prohibir comer esto, comer lo otro, comer aquello. Si no tiene base bíblica, ¿es el hombre o es diabólico? Navidad es diabólico. Definitivamente, su historial es diabólico. Antíoco Epifanes ofreció un cerdo el 25 de diciembre en el templo de Jerusalén. Eso está en la historia. 14 de febrero es diabólico, es Cupido, es otro dios. Es el dios Eros, el dios de la carne, el dios del sexo. El día del conejo, el famoso Easter Day es fiesta Astarte. Huevos de conejo, el conejo nunca da huevos y menos de chocolate. Hallelujah Nights. Hermano, por favor, si no nos van a enseñar con base bíblica, hay que salir huyendo de ahí, porque es doctrina de hombres o es doctrina diabólica. Esa palabra, hermano, aumats, valiente de aumats, significa también firmes en el propósito divino. Por eso le dice, mira, sé fuerte y valiente. En el Josué 1:6. En el verso 7 le dice, solamente sé fuerte y muy valiente. En el verso 9 le vuelve a repetir, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. Pero en el verso 7 le dice, cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni en la derecha ni en la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. El verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, meditarás en él día y noche. Dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Valiente, preparado mentalmente es doctrina
inamovible, porque es doctrina revelada en el corazón, escrita en el corazón. Aún más valiente, preparado físicamente, sobre los pies parados firmemente. Esa palabra en inglés, steadfastly, o steadfastly significa no cambiar, no rendirse, convencido de lo que se está haciendo. Convencido de que lo que se está haciendo es lo correcto, lo que la Escritura nos ordena. Significa también firmes en el propósito. Pero si parafraseamos esto, amado pueblo, significa que la palabra, la práctica de la palabra, porque le dice, cuídate de hacer todo lo que mi siervo Moisés, cuida para que cuide hacer todo lo que en él está escrito. Cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir, parafraseado es que la práctica de la palabra es una evidencia clara de fe. Eso lo dijo Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Escuche esto, porque este es el meollo de la enseñanza. Sin la práctica de la palabra, no hay evidencia de que sea una genuina fe. Déjeme escribirla. No hay evidencia de que sea la genuina fe. Y si no hay evidencia de que sea la genuina fe, entonces, si el que se dice ser valiente no practica la palabra, no hay valiente que pueda vencer, porque no hay respaldo de Dios en el propósito. Aun cuando el propósito es de Dios, ¿cómo va a respaldar Dios su propósito en alguien que no vive la palabra? ¿Cómo va a respaldar Dios su propósito si se le mezcló mandamiento humano y se le mezcló mandamiento diabólico? Se le mezcló doctrina de hombres y doctrina de demonios. ¿Cómo pues Dios va a respaldar? Ese no es su propósito, porque Dios abomina las mezclas. Y Dios no necesita que a su pueblo le den doctrina de demonios para que su pueblo viva la voluntad de Dios. ¿Cómo? Si está viviendo las dos voluntades, en parte la voluntad de Dios, en parte la voluntad del diablo. Porque le celebra a Dios, pero le celebra al diablo. Hermanos, eso es delicado. Sin la práctica de la palabra no hay evidencia de que sea la genuina fe. Sin la práctica de la palabra no hay valiente que pueda vencer, porque no hay respaldo de Dios. Aun cuando el propósito sea de Dios, el resultado es que la práctica de la palabra hará que el propósito tenga éxito. Voy a repetir esto. La práctica de la palabra es una evidencia clara de fe. Sin la práctica de la palabra no hay evidencia de que sea la genuina fe. Sin la práctica de la palabra no hay valiente que pueda vencer, porque no hay respaldo de Dios, aun cuando el propósito es de Dios. El resultado es que la práctica de la palabra hará que el propósito tenga éxito. Por eso le dijo, cuídate de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Si no se practica la palabra, el propósito no tendrá éxito. ¿Qué es? Terminemos. Lo que mantendrá en pie a los valientes en esta recta final, porque el tema es la fuerza de los valientes.
¿En dónde está la fuerza de los valientes? En la práctica de la palabra y en la guianza del Espíritu. Ahí está la fuerza de los valientes. Y claro, si hay guianza es porque hay llenura, y si hay llenura es porque hay comunión con el Espíritu Santo. Y si hay llenura y hay comunión con el Espíritu Santo y hay llenura de la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Llenura, abundancia. Llenura de la palabra, llenura del Espíritu Santo. Si hay llenura del Espíritu Santo es porque hay comunión con el Espíritu Santo y una vida de oración. Y si hay una vida de oración, hay sensibilidad a la voz del Espíritu para guiarnos y para hacernos saber lo que habrá de venir. ¿Qué es lo que mantendrá de pie a los valientes en esta recta final? La llenura del Espíritu y la llenura de la doctrina de Dios, la llenura de la palabra. Por eso le dice, cuídate de cumplir. Cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que puedas hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿por qué mezclas? Lamentablemente, las iglesias que celebran Navidad, 14 de febrero, el Easter Day aquí en Estados Unidos, Domingo de Resurrección, y que en Halloween también reparten dulces, y aunque se vistan de ángeles se vistieron de army o del ejército, es doctrina de demonios, amados hermanos. Es doctrina de demonios. ¿Para qué le damos vueltas? Es doctrina de demonios. Si no practicamos en este tiempo la palabra, y si no tenemos una bonita relación con Dios Espíritu Santo, amados hermanos, entonces no habrá fuerza. Porque si no practicamos la palabra, es clara evidencia de que no es la genuina fe. Y sin la práctica de la palabra no hay valiente que pueda vencer, porque no hay respaldo de Dios. Es la práctica de la palabra y la comunión y la relación con Dios Espíritu Santo lo que hará que el propósito tenga éxito. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Y si se molesta por lo que le digo, pues peléese con Dios, amado hermano. Yo solamente me limito a traerle, escúchelo bien, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, estás perdido. Tus buenas obras no te van a salvar. Tu nombre, tu ciudadanía, tu nacionalidad, tu nivel de estudio, tu potencial económico no te va a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo. Es el nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puede salvarse. No hay otro. No hay religión que salve, es Jesús. Ábrele tu corazón y recíbelo como tu Salvador. Y si te has alejado del Señor, vas mal, vas en retroceso, vas camino a la apostasía, peligra tu salvación. Lejos de Él, separados de Él, nada podemos hacer. Vuelve de nuevo al redil y métete de lleno con el Señor. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname.
Sáname, Señor, quiero seguirte buscando, quiero seguirte sirviendo. O sáname para servirte y para buscarte, Señor. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios, Espíritu Santo y su palabra. Esa es la fuerza de los valientes en esta recta final. Y hazle un clic a tu teléfono. Quiera Dios que ahora que estamos siendo censurados y que vamos a ser censurados, porque la libre expresión aquí en Estados Unidos, espero no equivocarme, pero a mí me parece que en este año nos cierran a todos los cristianos todas las transmisiones del mensaje de Jesús. Esperemos que no, porque hay elecciones y no quieren que la gente sepa la verdad de lo que está pasando. Y si el gobierno que se va a implantar es político, económico, religioso, tampoco quieren escuchar nada de Jesús porque es anticristo. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Cuídense mucho y comparta con sus contactos. Te lo pido en el nombre del Señor. Bendiciones, amado pueblo.